Buenos días, alumnos. Por favor, quisiera saber si me escuchan. Alumnos, ¿me escuchan, por favor? ¿Se escucha? Sí, Miss, ¿Se escucha. escucha? ¿Se ve la imagen? Sí, Miss. Ok, vamos a comenzar la clase. Hoy día nos toca el tema que corresponde a afectividad y emociones, ¿ya? Un tema que está directamente vinculado a algo que realmente siempre hacemos y está vinculado a las expresiones que tenemos nosotros en la forma emocional. La mayoría de nosotros, y mejor dicho, todos nosotros, cuando estamos directamente vinculados ante una situación determinada, lo que hacemos es expresarnos a través de las emociones de una forma agradable o desagradable. Entonces, la característica emocional que vamos a tener casi siempre va a estar involucrada en razón de las emociones que realmente nosotros hemos aprendido. Por eso es que se les ha registrado en lo que corresponde la memoria, todo aquello que está involucrado a lo que es la memoria emocional, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí en esta lámina que está acá, ya, y vamos a ponerlo mejor en proyectar para que podamos avanzar un poquito de una forma más exquisita, pero aquí no me permite. Esta partecita de acá no permite. Vamos a quedarnos acá. Entonces, miren, si realmente ven esta lámina que está acá, la que está aquí, nos habla de para qué aprender a gestionar las emociones. Especialmente para qué lo hacemos. Tú no expresas tus emociones y en lo que te agrada, ¿no te quieres sentir bien? ¿Mm? No expresas tus emociones para realmente equilibrar las relaciones con los demás en el sentido de manejar bien tus conflictos. ¿No? También no expresas emociones cuando realmente en lo que te agrada o te desagrada, se te va a observar tu conformidad o tu disconformidad. ¿No? Expresamos emociones en lo que es recrearnos, en lo que es alegrarnos, en lo que es disfrutar, en lo que es lograr. ¿No expresamos emociones? Y también no expresamos emociones en el sentirnos bien con otra persona, o tal vez quererla, amarla, o tener una característica especial de comportamiento con ella, que puede ser también agradable o desagradable. ¿No? Entonces, ¿para qué aprender a gestionar las emociones? Especialmente para que no hagas exabruptos, para que no cometas errores, o como lo que ocurre en lo que estás haciendo tú, en lo que es prepararte para la universidad, ¿no? Especialmente para que no vayas pues a exagerar situaciones obsesivas, ¿no? Equilibrar. O para que realmente no te arrebates o hasta tengas trastornos psicosomáticos por elevar tu ansiedad ante una preocupación de lo que estás haciendo. Realmente nosotros, mira, utilizamos las emociones en todo sentido. Por eso es que tú puedes utilizar, mira, la alegría nada más. La puedes utilizar para estar bien con los otros, para manejar un bienestar personal, familiar, como también puedes manejarla para nada más sentirte tú bien. ¿Te das cuenta? Porque realmente en el caso de una sola emoción, vas a observar cómo de diferentes formas se utilizan en las diferentes esferas o en las diferentes situaciones en cómo te muevas. ¿Ok? Si miras bien esta lámina que está acá, esta lámina que está acá te da lugar a ti a que se pueda observar cómo es que te puedes sentir con una sola frase solamente dicha de diferente forma. ¿Ya?
Y si te das cuenta, la flecha roja indica una actitud pesimista, de tristeza o de preocupación. En cambio, la flecha verde implica en la lectura un optimismo, una alegría, una situación de esperanza. Por eso, mira, dice acá, el poder del pensamiento para generar emociones. Entonces, quiere decir que la idea, todas las ideas que tú manejas, todas las ideas en las cuales tú te mueves, están directamente involucradas a tus emociones. Y vamos a tener ideas que pueden ser muy pesimistas y podemos tener ideas que pueden ser positivas, optimistas. Lo que ocurre es de que en el transcurrir histórico tus experiencias son producto de eventos, son producto de situaciones. Y yo en clases anteriores te he dicho bien claro, lo que vives tú más son situaciones como estímulos. O sea que las situaciones como estímulos tienen como característica marcar, pero esas situaciones marcan experiencias también, pues. Pero esas experiencias que tú tienen como característica de ser agradables o desagradables. Por eso, todo aquello que has aprendido es una valoración. Pero en razón de cómo llegó a ti, bueno o malo, es una valoración cognitiva. Si se dice valoración cognitiva es porque el pensamiento activó esa valoración. Pero esa valoración cognitiva puede ser negativa o positiva porque se involucró principalmente con las emociones. O sea, la experiencia que tú tienes y vives está involucrada a la vez que la procesas cognitivamente, está involucrada con tus emociones, dando como característica que realmente lo aprendido, lo guardado, lo realmente manejado a nivel de tu memoria emocional, va a estar directamente involucrado con esa experiencia, esa valoración cognitiva, que une especialmente pensamiento y emoción. ¿Te das cuenta? Entonces, mira nada más a la lectura. Vamos a leer de arriba a abajo, que es lo que indica la flecha roja. Dice, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. ¿Te equivocan o se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena? Es una idea que carga una emoción negativa, pesimista, melancólica, triste, mira. ¿Te das cuenta? Todo lo que te he dicho último son emociones. ¿Ok? En cambio, la otra dice, de abajo hacia arriba lo leemos, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa nos va a ayudar acá? Que a la hora que lo lees, de abajo hacia arriba, el sentido que le vas a dar es totalmente diferente. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Viste? Positivismo, esperanza, optimismo, ¿no? Una actitud alegre de querer avanzar, de querer continuar, de querer seguir, de dar lugar exactamente a algo que hay que continuar, ¿no? Todo lo que te he dicho último es emoción agradable. ¿Te das cuenta? Vuelvo a decirte, las situaciones que vives son eventos, las situaciones que vives son eventos, pero esos eventos, en esas experiencias que has vivido, esas situaciones que has vivido en esas experiencias,
te hace sentir situaciones emocionales diferenciadas, de acuerdo a la intensidad como se mueve esa emoción. La clase de hoy día está directamente vinculada a lo que es definición de afectividad, emoción y sentimiento, función de las emociones, componente de las emociones, neurobiología de las emociones, cognición y emoción, expresión de las emociones, clases de emociones, afectividad, bienestar personal y manejo de emociones. Comenzamos con la definición. Y en la definición tienes que tomar bien en cuenta que este término afectividad, ha sido mal usado en mucho tiempo. Tal vez hasta tú mismo lo has utilizado mal. ¿Por qué? Porque muchas personas los que veían en afectividad solamente es algo agradable. La palabra afectividad es el concepto general que embarca todas las emociones, sentimientos, todo lo embarca. O sea, es el concepto más amplio. Y cuando hablamos de emociones y sentimientos, te estamos hablando de todo aquello que es agradable o desagradable, que depende principalmente de la intensidad como se presenta el estímulo, la intensidad como se presenta el estímulo. Y cómo esa valencia, ese concepto queda. Y da como característica esa emoción. Ya, vamos un ratito acá. Un ratito, disculpen. Acá, voy a retroceder un poquito. ¿Ya? Ah, Dios mío, no sé por qué esto lo hice. ¿Ya? Ok. Entonces da como característica, ¿no? Esta situación que va a traer como como consecuencia que en el ser humano se observe principalmente que se observe una situación o agradable o desagradable. ¿Te das cuenta? Entonces, esa valencia cognitiva que nosotros hayamos registrado, esa valencia cognitiva es la que por experiencia quedó guardada en tu memoria emocional. Y si tú realmente te acuerdas un poco de la clase 11 sobre condicionamiento clásico, sabes que hay un estímulo ahí que fue fuerte, por intensidad. Por la intensidad queda la huella que se asocia con otros estímulos. Pero esa experiencia en razón de ese estímulo queda guardada especialmente en esa memoria emocional. Entonces, la definición de afectividad es un conjunto de reacciones que tienen valencia cognitiva, es decir, puede ser calificada como agradable o desagradable, y de acuerdo a su intensidad, o sea, de su activación como se presente, puede ser baja o puede ser alta. Por eso es que las emociones se mueven en razón de activación, se mueven en razón de desactivación, en razón de este eje principal, y también se mueven en razón de displacer, o sea, desagrado, y placer, agrado. ¿Ok? Si observas bien los cuadrantes nos arrojan rasgos en razón de las personas a cómo se mueven con los estímulos. Por eso, cuando se une el eje, el extremo del eje activación con placer en razón de la ansiedad, lo que nosotros vamos a tener que la persona va a presentar rasgos en el momento tal vez, o ya son característicos, de alegría, ilusión, felicidad. Cuando se mueve placer con desactivación, calma, tranquilidad, serenidad. Cuando se mueve displacer, desagrado con desactivación, tristeza, aburrimiento, soledad, fatiga. Y cuando se mueve displacer con activación,
miedo, enfado y asco. ¿Se dan cuenta? O sea, las experiencias nos marcan en razón de cómo se presenta el estímulo de acuerdo a la intensidad, cómo se presenta el estímulo. Y va a quedar un recuerdo, va a quedar un aprendizaje en razón de esa experiencia, pero puede ser agradable o desagradable. Y esa experiencia va a tener la característica de en algunos será baja y en otras será alta. En aquellas que son altas, puede configurar, si fuera en razón de las emociones que no son muy agradables, hasta si fuera el miedo, un terror, una fobia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, mira, esas son características importantes que se debe de considerar en razón de las emociones. La afectividad presenta 4 estados afectivos. Los 4 estados afectivos que presenta la afectividad son emoción, sentimiento, estado de ánimo y pasión. La emoción realmente es algo repentino, intenso y de corta duración, produce reacciones fisiológicas. Son las que determinan principalmente las que se denominan las emociones básicas. Estas emociones se presentan porque la intensidad ha sido muy alta y a tal consecuencia, por ser alta, el sujeto responde a nivel psicofisiológico. ¿Se dan cuenta? Y inmediatamente esa emoción, en razón de lo alto que fue la experiencia, genera una valoración cognitiva. Esa valoración cognitiva es la que queda formándose y dando lugar a la forma de un sentimiento. O sea, el sentimiento es el que tiene como característica de ser y partir de una valoración cognitiva, que es estable, poco intenso y duradero. Prima el componente subjetivo. ¿Ok? ¿Y por qué prima el componente subjetivo? Porque esa experiencia generó una huella, generó una representación mental sobre lo ocurrido, que es ese componente subjetivo que queda guardado en la memoria emocional y da como consecuencia que realmente a la hora que se presenta, la característica es de que pueden perdurar hasta toda la vida. ¿Ok? Estado de ánimo es de origen, ¿no? O su origen es una percepción interna, poco intenso y duradero. Nosotros, mira, en razón de lo que pasamos circunstancialmente en una temporalidad, nosotros tenemos varios problemas. Uno puede ser económico, otro puede ser de salud. En el caso de ustedes puede ser económico, de salud, y aparte tienes la preocupación de querer ingresar. Son problemas, ¿ok? Esas situaciones hacen realmente que tú te sientas en razón de lo que todavía no sale, en razón de lo que todavía no ves el futuro en eso. Hace que te sientas de una manera determinada. Temporalmente, es temporalmente porque no es siempre, no es siempre. Es mientras dure la circunstancia, las situaciones que estás moviendo. Eso te hace tener a ti una idea individual propia. Esa es la percepción interna, ¿ya? Que puede ser buena o mala, sí, pero da lugar a que te manejes dentro de las circunstancias, te manejes de una forma. Pongamos ahorita tu situación real en la mayoría de ustedes como estado de ánimo es preocupación. El que me diga, no, yo no me preocupa, es mentiroso. Solamente ahorita no estaría preocupado aquel que realmente ni siquiera le interesa ni le importa, pues, ¿no es verdad? Y yo creo que la mayoría de los que están ahí escuchando ahorita
Su percepción interna está en razón de una preocupación. Para sacar adelante tal vez, como le digo, lo que es el examen, para sacar adelante lo que es el problema económico de la familia, para sacar la situación de enfermedad de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, temporalmente tú estás con un estado de ánimo. Y vuelvo a repetirte, eso es una percepción interna propia de cada uno, en razón de cómo y de qué manera se siente de las situaciones que está viviendo. ¿Ok? La pasión es muy intensa, tiene que obligado para... Mira que por pasión es que te mueves, por pasión es que te enamoras, en el amor hay pasión, por eso es que sigues, estás atrás o pendiente del enamorado o de la enamorada, porque es pasión. Por pasión es que te sientas a estudiar o te pones a repasar o escuchas la clase, es por pasión. Porque realmente quieres conseguir algo, quieres tener algo y sobre todo, en razón de eso hay pues gusto, preferencia, hay una situación que se envuelve y como te lanza, te impulsa y eres vehemente sobre lo que realmente quieres, esos tipos de amores que pueden ser en personas, que pueden ser en cosas, que pueden ser en carrera, que pueden ser etcétera, etcétera, eso dura toda la vida. ¿Entiendes eso? Esas son muy largas, de muy larga duración. Pero tú tienes que comprender que realmente hay pasiones que a veces no se cumplen. Y las pasiones que no se cumplen sí siguen siendo duraderas para toda la vida, pero ya con otro nombre. Frustración. ¿Entienden eso? Por eso es que la mayoría de las personas siempre está latente a algo que quisiera hacer. ¿No te ha pasado cuando te dice tu abuelo, tu tío, tu papá, yo hubiera querido ser esto? Es que está hablando la frustración ahí. O el otro que dice, mira, yo hijo, sobrino, hijo, mira cómo seguí yo mi carrera. Ahí te está hablando pasión. ¿Entiendes eso? Por eso, lo que la persona ama, quiere, no es solamente personas, no solamente es a un ser humano, no, tú amas, tú se supone que tú a la hora que te estás presentando una carrera es porque ya comenzó ese amor a esa carrera, ya comenzó. Aparte amas cosas, personas, amas a tu cachorro, lo amas, pues. Nunca te vas a olvidar del cachorrito que, bueno, por su edad falleció. Nunca te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque todavía ese amor es latente, es pasión en razón de. Entonces, mira, estas son los 4 estados afectivos que caracterizándolos mejor, vas a tener tú que en el caso de origen, la emoción parte de un estímulo. Todo parte de un estímulo, hijos, todo. Esa emoción, si hablamos de emoción, la temporalidad es muy corta. O sea, realmente como tiene una reacción psicofisiológica, marca situaciones neuroquímicas de excitación e inhibición. Y el sujeto no puede estar horas de horas excitado, porque si no ya su cuerpo es como quien dice, está tóxico para colapsar. Es imposible. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que el cuerpo tiene la característica, ¿no?, de manejar una situación de ritmos circadianos ante lo que se presenta para también lograr, ya lograda la excitación, la inhibición, y eso es todo un componente netamente biológico. Por eso es que se dice la emoción tiene reacción, refleja psicofisiológica, porque actúa directamente en esa emoción, el hipotálamo. Por eso es que tienes que entender por qué la emoción está directamente, o el sistema límbico, está directamente ligado ¿a quién? Al hipotálamo. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? La temporalidad es muy corta por los efectos neuroquímicos que existen
y da lugar a que realmente inmediatamente se genere, a la vez que hay una reacción refleja, se genere un componente subjetivo, que es lo que se denomina la valoración cognitiva, esto de acá. ¿Entiendes eso? Por eso es que las emociones, ¿ya? Las emociones son muy cortas, parten del estímulo, pero para que ocurran, tiene que ocurra una reacción psicofisiológica, tiene que ser de intensidad muy alta, porque si no, no la provocan, no provocan o no se convierten en una emoción, como debe ser. ¿Ok? Esa valoración cognitiva es la que maneja el sentimiento, es la que forma, madura, ¿no? Es la que realmente comienza a dar lugar a un crecimiento, y partiendo por eso el sentimiento siempre ¿de dónde? De la emoción. Y en razón a cómo se dé y el concepto pensamiento, emoción, cognición, emoción, en razón de cómo se forme, cómo se conceptualice eso, puede ser para toda la vida. Como es el amor, pues, que le tienes a tus padres, que se le tiene a la pareja, ¿verdad? Que a la pareja que realmente duran toda la vida, porque hay otras parejas que tienen 3, 4, 5 parejas en toda su vida, ¿no? Pero ahí así nos ponemos en el caso del amor filial, eso no cambia, pues, ¿no? No es que tú quieres hoy día un hijo y después a los otros años quieres a otro hijo y así no es así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que realmente es larga, pues, es larga, la temporalidad es larga. Y como ya es algo que conoces, es algo que sientes, es algo que sabes que tienes, es algo que está ahí, que lo estás manejando, sea agradable o desagradable, su intensidad siempre es baja. Pero sí te digo algo, que cuando el objeto de amor es atacado, ese objeto de amor tiene como característica que al ser atacado, inmediatamente surge emoción. Te pongo un ejemplo. Tú estás llegando a tu casa y ves que a tu mamá la está atacando, que ahora te roban en la puerta de tu casa, ¿verdad? La están atacando a tu mamá. ¿Te quedas ahí paradito, paradita, viendo cómo la atacan, cómo la empujan, cómo la tiran al suelo? Tú no te vas a quedar quieto. La valoración cognitiva hace que te salga la emoción estereotipada. ¿Cuál va a ser la emoción estereotipada que te salga? Tal vez vas a agarrar una piedra, tal vez vas a agarrar un palo, tal vez vas a ir de frente con todo tu cuerpo a empujar. ¿Entiendes eso? Porque eso es lo que te ha producido exactamente el estímulo madre, esa valoración enorme que tienes sobre tu mamá, te ha producido una alta emoción, la circunstancia, la situación que se está viviendo. Por eso hay gente que ahorita está en la cárcel por ese tipo de valoración cognitiva, que fue que atacaban a su ser querido. Y al atacar a su ser querido, ¿cuál fue su reacción? Pues una emoción, pues. Eso fue su reacción, ¿verdad? Para defender. ¿Mm? ¿No lo harías tú? ¿Te das cuenta? Porque esa valoración cognitiva que envuelve al objeto de amor que tú tienes es el que produce, si está en peligro, produce emoción, produce cólera, produce miedo. Cuando un pariente tuyo, vamos a poner de nuevo a la mamá, tu mamá está enferma, valoración cognitiva, madre, está enferma, la quieres mucho, está enferma. Emocionalmente, ¿qué te produce eso? ¿Qué te produce? ¿Ah? Tristeza, no. Te produce miedo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando es de que tienes miedo a perder, pues. Tienes miedo a que algo peor que ocurra. Estado de ánimo. Te dije bien claro, es una percepción interna. El sujeto vive varias situaciones agradables y desagradables, pero yo te diré que la vida tienes que acostumbrarte que vas a vivir más situaciones desagradables, no agradables. ¿Ok?
Por eso es que tú tienes que comenzar a llenarte de competencias para lidiar y poder liberar el camino de dificultades, de obstáculos, que son los problemas desagradables. ¿Ok? Medianamente temprana es su temporalidad. ¿Por qué? Porque te puede durar, pues, ¿cuánto? 1 año, menos de 1 año, 2 años. Es como la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido, pues, te mantiene a ti en un estado de ánimo de tristeza. Pero tu duelo dura ¿cuánto? En algunos dura 3 meses, en otros 6, en otros 1 año, en otros 2 años. En los que dura más y más es porque ya la muerte los convirtió en una persona psiquiátrica. ¿Entiendes eso? Mucha depresión, que es lo que más ocurre cuando son ancianos. ¿Entiendes? Se va un ser querido que fue su pareja o su único hijo. Ese anciano de la pena, de la pena, de la pena se deprime hasta que se va. ¿Entienden eso? Entonces son situaciones que el estado de ánimo pueden marcar, pero ya pasa a otro nivel. Por eso les digo, ya es más patológico. ¿Ok? Su intensidad es baja. Las pasiones, para que tú tengas pasión, ¿qué cosa tienes que tener? Una imagen meta, Un objetivo, pues tienes un objetivo en amor, un objetivo en trabajo, un objetivo en vocación, un objetivo en anhelos o cosas que están alrededor tuyo. Tú lo tienes, es objetivo o imagen meta. ¿Ok? ¿Qué temporalidad es larga? Porque toda tu vida está contigo. Mientras lo hayas logrado, te vuelve creativo, imaginativo, avanzas, te da mucho, si se puede decir, muchas prendeditas de foco. Pero si no lo lograste, sigue contigo, pero sigue como frustración. Para que realmente se dé, tiene que ser alta, muy alta. ¿Ah? Mira, y tú sabes que hay personas que se casan con otra persona, pero no la quisieron. Y siempre recuerdan a quién recuerdan. Recuerdan a la que sí quieren. Porque la recuerdan a la que sí quieren. Porque están en efecto de frustración y la intensidad que tuvieron con esa persona que anhelaron, que la extrañan y la recuerdan con melancolía fue ahí. ¿Ok? Entonces, la base de todo ¿en qué está? La base de todo está en las emociones. ¿Ok? Son las emociones las que realmente dan lugar a que el sujeto pueda traducir después situaciones de imágenes mentales, representaciones mentales a nivel emocional, porque esas experiencias que han tenido, agradables o desagradables, las connotaron. Cuando se dice la base está en una emoción, es porque esas emociones son las que también, mira, las miró Watson, y Watson las vio en razón como emociones básicas, ¿verdad? Esas emociones básicas, conocidas también como primarias, innatas o heredadas. Dice a la lectura, constituyen un proceso individual personal. ¿Por qué? Es propio de cada uno, valoración o componente subjetivo en razón de cada uno. ¿Ok? Lo que a ti te gusta no necesariamente me tiene que gustar a mí, porque eso tiene que ver solo y únicamente con el componente personal, individual. Hay quienes le tienen asco a un producto, hay quienes no. ¿Se dan cuenta? Hay quienes tienen miedo a algunos estímulos, hay otros que no. Hay quienes le da cólera fácilmente alguna conducta, acción o actitud, a otros indiferentes. Hay quienes tienen alegría y beneplácito en razón de algo en afinidad, a otros apatía. Hay quienes se sorprenden fácilmente ante situaciones que realmente se le presentan y hay quienes también
se vuelven melancólicos o tristes cuando algo que no esperaban ocurrió, como la muerte de un ser querido. Entonces es totalmente individual, personal, y los gestos, como tú ves, se exteriorizan mediante expresiones corporales, los gestos, ¿ves los gestos? Las imágenes te hablan, mira, te hablan. Cada una de las emociones básicas tiene su característica en particular, mira, cada uno, y se le ve y se nota en el gesto. Y lo otro que tienes que tomar bien en cuenta en las emociones básicas es que son las únicas que puedes decir que son, porque producen reacciones fisiológicas involuntarias, denominadas también reacciones psicofisiológicas o reacciones neurofisiológicas. ¿Ok? Entonces, estas son las características base que dan lugar a todos los estados afectivos que hemos estado hablando. ¿Te das cuenta? Parte todo de qué parte? Parte de una emoción. O sea, todo parte de una emoción. Una emoción que es la que es producto de una valoración cognitiva y da como consecuencia que nosotros realmente podamos actuar de alguna manera determinada en razón de cómo se presentan las cosas. ¿Ok? Funciones de las emociones, mira. Las funciones de las emociones son adaptativa, motivacional y social, como tú ves, mira, ante el miedo o ante situaciones de otro tipo de emoción, ante lo que son las situaciones de cómo ver y afrontar situaciones hacia el futuro, y también ante situaciones en el contexto relacional, ¿no? Entonces, estas funciones que se determinan en razón de las emociones, tanto la adaptativa, la motivacional, como la social, son las que realmente vamos a describir de una forma especial. En el caso de las emociones adaptativas, y acá es donde mejor vas a entender o puedes comprender mejor a lo que es la función hipotalámica en el sistema endocrino. La función adaptativa está mediada principalmente por ¿quién? Por el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. ¿Qué significa esto? Que realmente este eje hipotalámico hipoficiario endocrino está manejado por este sistema nervioso autonómico vegetativo, donde vas a ver tú principalmente lo que es la rama simpática y la rama parasimpática. O sea, quiere decir que estamos hablando de un aspecto biológico, mira. Un aspecto biológico que está directamente en razón de cómo el medio externo está y nosotros lo tratamos de equilibrar. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que las emociones, específicamente las emociones básicas, tienen como característica de no estar por gusto a nivel de las especies. De la filogenia a la ontogenia, han venido a nosotros porque nos prepara para la acción. Y nos prepara para la acción porque en la acción, realmente nosotros vamos a encontrar cosas que realmente van a estar directamente vinculadas a peligros o a situaciones en donde vamos a ser bien atrevidos. Por eso es que se dice, oye, este chico tiene mucha adrenalina, ¿no? Pero es porque se enfrenta, lo afronta. Hay toda una connotación de excitación, activación y de inhibición. Por eso es que en este tipo de accionar, el sistema nervioso autonómico controla esa acción excitatoria que se presente, sea agradable o desagradable, a través pues de diferentes reacciones. Por eso en la parte simpática, que es la rama simpática, las papilas se dilatan, pero la parte parasimpática la contraen en la pupila, perdón, en el caso del
de lo que son los ojos, ¿no? Acá debe decir pupilas, ¿ok? En el caso de lo que es en la boca, disminuye, ¿no? La salivación, ¿no? Por la parte simpática y aumenta por la parte parasimpática. La piel transpira por la simpática y seca o disminuye la transpiración por la parasimpática. La respiración aumenta por la simpática y disminuye por la parasimpática. El corazón se acelera por la simpática y se lentifica por la parasimpática. La digestión se inhibe por la simpática y se activa por la parasimpática. En el caso de las glándulas suprarrenales, secreta hormona de estrés por la simpática y disminuye por la parasimpática. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa tenemos nosotros? Que realmente vamos a observar ritmos circadianos. Pues por eso es que se dice que todo el sistema nervioso autonómico vegetativo se mueve por ritmos circadianos. Ritmos circadianos que funcionan por activación, que es excitación, y por desactivación, que es inhibición. Y realmente todos estos ritmos circadianos accionan a través de neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos toda una acción neurovegetativa, ¿no? Que va a dar lugar a que realmente el sujeto se prepare ante cualquier situación alarmante o de defensa. O tal vez atrevida, ¿no? Y ahí está el hipotálamo. La otra función que tienen las emociones son lo que es la función motivacional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Da forma a nuestro comportamiento futuro. ¿Por qué? Porque nosotros realmente lo que recibimos a través emocional son aprendizajes. Y todos tus aprendizajes que has tenido desde que has nacido hasta la fecha han estado connotados principalmente a cómo te lo dieron, pues, agradable o desagradable. Algunos han aprendido a tener competencias con San Martincito, no con el santito, sino con ese chicotito de 3 puntas o de 6 puntas, ¿verdad? Otros han aprendido con el jalón de pelo, otros con el jalón de oreja, otros con lo que es, pues pongamos hasta con una palabra fuerte, ¿no? Una situación desagradable. Por eso las láminas que tú ves hacia acá arriba han sido aprendizajes a través de premios y castigos, o tal vez a través solo de castigos. Y ha habido otros tipos de aprendizajes que dieron lugar a que te preparan hacia el futuro. ¿Para qué? A nivel de agradable, de lo que es grato, porque te deleitaste en pasión en un partido de fútbol, porque te gustó cómo participar en la clase, porque te gustó realmente estar con tu grupo, con tus amigos en razón de lo que hacías, como son esos aprendizajes cooperativos, colectivos, ¿verdad? En donde te sentías bien. Entonces, mira, te prepara también para el futuro. Las emociones. Y a nivel social, ¿qué cosa es lo que tenemos? A nivel social, lo que nosotros vamos a tener principalmente es que ayuda a regular la interacción social. ¿Ok? Y cuando nos ayuda a regular la interacción social, lo que nosotros vamos a tener especialmente es cómo y de qué manera hace posible que se cumpla aquí todo eso, lo que corresponde a comunicación hacia los demás, mira. Una conducta asertiva, una escucha activa adecuada, una empatía,
una situación de bienestar en razón del trabajo con otros, de interacción con otros. Por eso es que también las emociones te sirven para darte ese equilibrio, ese confort a nivel de tus coetanos, a nivel de lo colectivo, a nivel de tu ambiente social. ¿Ok? Los tres componentes que tienen las emociones son subjetivos, conductuales y fisiológicos. El componente fisiológico. El componente fisiológico está directamente vinculado a lo que es ese mismo eje que hemos hablado, el eje hipotalámico hipoficiario endocrino, que maneja los ritmos circadianos a nivel simpático y parasimpático. Por eso es que todas las reacciones a nivel corporal obedecen a un estímulo que ya se aprendió. Por eso acá se te pone el modelo, ese modelito que vistes antes, ¿verdad? Este modelito, que era el modelito del conductismo, estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque dado un estímulo, inmediatamente la persona lo que genera es una reacción emocional con rasgos o reflejos fisiológicos. Entonces, ¿qué ocurre? En el enojo, mira lo que hay en el enojo. En el enojo, incremento del flujo sanguíneo, del ritmo cardíaco, de los niveles noradrenérgicos. Por eso es que en el enojo el sujeto suda, en el sujeto se acalora, el sujeto tiene aceleración del ritmo cardíaco, respiratorio, etc. En el miedo hay palidez por redirección de la sangre del rostro hacia los músculos de las piernas. Por eso es que el sujeto cuando esto ocurre no puede gritar ni puede caminar. La piloerección, esos vellitos que tenemos en el cuerpo se erectan cuando estamos con miedo. La distensión vesical que ocurre especialmente cuando el sujeto está con miedo. Con la distensión vesical lo que ocurre es que puede hasta soltar la orina o puede dar como consecuencia hasta un dolor especial en el vientre, en el bajo vientre, ¿verdad? La tristeza tiene como característica que realmente hay una disminución de la energía para el trabajo, o sea, hay una descompensación fisiológica. Esa descompensación fisiológica puede dar como consecuencia hasta bajos niveles de hemoglobina o una hipoacción en razón homeostática, dando como consecuencia que el sujeto puede colapsar, puede hasta morir. Ha habido casos de personas que por tristeza han llegado hasta 4 de hemoglobina. Cuando llegan a 4 de hemoglobina ya es difícil volverla a levantar. Casi ya prácticamente es una persona que ya está para morir. El asco, hay una elevación de la frecuencia respiratoria, ¿ok? A nivel neurobiológica. Hay también aumento de la reactivación gastrointestinal. Por eso hay toda una segregación salival, hay una situación a nivel de las ganas de como náuseas y hasta puede llegar el sujeto a regurgitar, a botar, a vomitar. ¿Ok? En el caso de la alegría, realmente hay un aumento de energía también, igual como ocurrió en el enojo, hay niveles altos de noradrenalina, ¿no? Pero ocurre que realmente esa energía tiene como característica estar directamente vinculado más a un equilibrio por ser alegría, que es diferente porque cuando la persona está alegre, genera endorfinas de equilibrio de malestar. ¿Te das cuenta? Entonces hay toda una configuración biológica en el caso de estas emociones básicas. Las reacciones en razón fisiológica única y exclusivamente son en las emociones básicas, en las que son innatas, son las heredadas, algunos dicen son las instintivas.
Debemos de entender también en razón de esas emociones básicas, que son las que están directamente vinculadas a los que muchos investigadores vieron y observaron, y vienen de la filogenia a la ontogenia, ¿ok? Las situaciones conductuales que están directamente vinculadas a las emociones. Esas situaciones conductuales vinculadas a las emociones directamente se observan en el rostro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en las tablas, especialmente, o sea, en el teatro, lo que se hace es observar en el teatro como deleite los diferentes tipos de emociones. Alegría, tristeza, melancolía, cólera, asco, todas esas emociones, pero las emociones principales que nosotros tratamos de observar ahí están entre las básicas y que las llevamos hacia los sentimientos, ¿no? En el teatro. Lo normal es que nosotros a nivel conductual, la que, las que son las emociones básicas nos llevan a situaciones totalmente estereotipadas, como ves acá. Es una persona adulta, pero nos parece horroroso que ella tenga esta actitud, mira. Pero lo que tiene es, pues, producto de un efecto condicionado. Hay pánico. La cólera también se refleja así, o sea, puede reflejarse con hasta con gritos, con empujones, con pleito, con bofetadas, ¿verdad? Son conductualmente exhibidas. En la tristeza tenemos es tipo acción, apatía, retiro, evasión, conductas. ¿Ah? Pero también tenemos conductas que han sido alarmantes en razón de la observación de cómo el sujeto se siente, en donde ya comienza a hacer hábitos y costumbres totalmente contraproducentes. Hay gente que a nivel conductual se come las uñas, come papel, come ropa, se come el lápiz, se come el borrador del lápiz, masca la tapa del lapicero. Esos son conductuales, mira, a nivel de las emociones. Aparte que otros son adictos a qué, al pan, al chocolate, algo se le adicciona, nada más por situaciones nerviosas, ¿ok? Entonces, mira, las características que tiene el ser humano en razón de las emociones a nivel conductual son diversas, son muy diversas y puede llegar a realmente a tener situaciones muy estereotipadas hasta en la forma de cómo actúan en el contexto social. No es solamente el gesto, lo conductual es más que eso, ¿ok? Entonces, mira, ese es en el caso de la situación conductual. En el caso de la situación subjetiva, la parte subjetiva en la cual se mueve el ser humano es ese componente subjetivo. ¿Te acuerdas que habíamos visto al inicio? Oh, es esa situación que realmente trae como característica, ¿no? Una conducta totalmente contraproducente en razón de lo que realmente el sujeto hace. ¿Ya? Entonces, mira, volvemos aquí. Subjetivo es idea propia, es la percepción que el sujeto va a generar en razón de su experiencia. Entonces, esa experiencia puede traer como consecuencia que venga bajo una forma estereotipada. ¿Qué significa estereotipada? Que totalmente, mira nada más acá para que veas la forma estereotipada. Y lo voy a agrandar para que lo puedas observar. Mira, esta conducta es muy estereotipada. ¿Te das cuenta? Son adultos. Y esta persona realmente, mírale el gesto, mírale toda la actitud que tiene. Propia solo de él, por eso se dice conducta estereotipada. Subjetiva, valoración cognitiva negativa solo de él. Y acuérdate que cuando vimos en la parte de actitudes, vimos que las estereotipas eran una situación subjetiva que una cognición, cargaban un prejuicio y cargaban una discriminación. ¿Ok?
Entonces acá ahora a veces eso lo trasladamos también a las emociones y vamos a observar que las personas se estereotipan muy rápido en razón de sus experiencias que hayan tenido, ¿ok? Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias que realmente nos han llevado pues a tener cosas que por estímulo incondicionado asociamos a la experiencia anterior e inmediatamente sale la estereotipa en razón de eso. Y una de las estereotipas que ha sido y está muy presente en todos nosotros, seamos grandes o seamos chicos, es esta, que es la actitud que tiene el sujeto ante los exámenes. ¿Ok? Vamos a volver acá a cortar, lo corto y lo vuelvo a pegar y lo vamos a ver mejor. ¿Ok? La actitud ante los exámenes. La mayoría de nosotros, seamos pequeños o grandes, ese estímulo es algo que tal vez comenzó cuando estabas en primaria, más ha comenzado en primaria, y ha dado como consecuencia que lo generes o lo jales hasta ahora, mira. Por eso es que nosotros, la mayoría, estamos estereotipados por los exámenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, subjetivamente, manejamos cosas que realmente no deberíamos de manejar, pero lo manejamos. Y ese manejo es lo que hace que a veces nuestras conductas sean totalmente irracionales en donde nos movamos. ¿Ya? Entonces, mira, esto es lo que tenemos que entender a nivel de los tres componentes que tienen las emociones. ¿Ya? Vamos a arreglar aquí para dejar la lámina en cómo es. ¿Ok? Entonces, mira, hay eso. Ahora, cuando a ti te hablan de neurobiología de las emociones, lo primero que te viene a la mente es la gran amígdala cerebral. ¿Entiendes eso? Y eso no pierdas de vista. ¿Por qué? Porque las emociones, su base central a nivel de la memoria emocional se habla en razón de aprendizaje de emociones. Y la estructura que está directamente vinculada a través del aprendizaje de emociones es la amígdala cerebral. Pero a la vez, tienes que tener en cuenta que las situaciones némicas directamente se vinculan en el caso de lo que es experiencia emocional, se vinculan con lo que es la amígdala y el hipocampo. Acá hay algo que seguro está ocurriendo. Sí, aló, aló, aló. ¿Algo pasa que está sonando? ¿Algo? ¿Se sigue escuchando y se ve la imagen? ¿Algún inconveniente? Así se escucha. Y se Ah, ve ya, todo. ya. Todo. Ok, vamos, seguimos ya, porque sonaba unas campanitas. Más bien voy a hacer que este se vaya por si es que es acá que suena la campanita. Muy bien. Entonces continuamos con esta parte que es importante. ¿Por qué es que las emociones se vinculan directamente a nivel de la biología, ¿no? Ya tú has visto, mira, y no tendríamos ni necesidad de repetirlo, pero hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque está acá, y otra estructura que está directamente vinculada al sistema límbico, a las emociones, ¿cuál es? El hipotálamo. Y ya te has dado cuenta por qué no se puede separar, mira. Es el encargado de marcar los ritmos circadianos de activación y desactivación, excitación e inhibición, mira. Simpático y parasimpático de todas las emociones, de todas las emociones. Aparte que es el que está directamente vinculado a lo que es la adaptación del cuerpo en las diferentes situaciones en que se presentan los estímulos. Por eso es que ese eje hipotalámico hipoficiario te vincula directa o se vincula directamente al sistema límbico, y estos tres que te acabo de mencionar, no olvidar. ¿Entiendes eso?
La otra estructura que a la vez no puedes olvidar en razón de las emociones es que la emoción tiene un nivel cognitivo. ¿Entiendes eso? O sea que la emoción, para que sea emoción, obligado, llegó a tener huella, representación, imagen mental, concepto, idea. Pero ocurre que a la hora que la has tenido, a la hora que la formaste, realmente eso se quedó involucrado directamente en razón de una situación, una experiencia, y tienes la necesidad de que sea buena o mala, agradable o desagradable, tienes que equilibrarla, tienes que regularla, tienes que controlarla, tienes que darle una evaluación para que realmente puedas proceder adecuadamente en lo que estás haciendo. Y eso única y exclusivamente lo hace el área prefrontal o el corte prefrontal. Por eso es que se dice que una de las funciones que a la vez tiene el prefrontal es la regulación de las emociones. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que sí tienes que comprender es que el prefrontal a la hora que actúa solamente de acuerdo a la inteligencia emocional es un 20%, pero tiene algo de maravilla cuando el 80% estén con él. O sea, ¿qué quiero decirte? El 20% somos razón, pero el 80% somos emoción. Y ocurre que cuando el sujeto con su prefrontal logra regular las emociones, ¡wow, Dios mío! Es pececito en el agua, se mueve con qué agilidad y puede hacer, deshacer como le da su gana. Pero lo que ocurre es que la mayoría de nosotros nos ahogamos en vasitos de agua. Y nos ahogamos en vasitos de agua porque no hacemos mucho caso a la razón, sino hacemos caso a las presiones. ¿Y cuáles son esas presiones? Presión personal, presión social o presión familiar. Y esas tres presiones son generadoras de tensión, de estrés. Y son las que realmente nos tumban, pues. Y no deja que opere la razón. Por eso la mayoría de ustedes, en razón de lo que hace, a veces o es que estás preocupado en que dices que no entiendes qué me pasa a mí, porque no entiendo, seguro yo estoy mal, ya genera sentimientos de baja autoestima. Comienzas a tener problemas de imagen personal, presión personal. O si no, mamá o papá, tienes que acabar ya, tienes que avanzar todos los días, tienes que hacerlo. Mira, que ya estamos gastando cuánto, ya que esto, que el otro, o tal vez te enfermo alguien, o hay un hermano o un pariente que te enfermo, entonces hay presión familiar. Y en el otro contexto, a veces trabajan, o a veces tienen enamorada, o a veces se comparan con los amigos. Presión social. Ninguna de las tres presiones te sirven. Y yo te diría algo bien claro. No hagas caso a las presiones. Y las personas que hacen caso a las presiones es porque o están mirando futuro, se miran tontamente en el futuro que no pueden verse, porque nadie ve el futuro. Solamente en el futuro tienes imagen meta. O estás mirando lo que pasó. Y lo que pasó tampoco, ya no puedes caminar sobre lo que pasó. Entonces, ninguno ni en el otro estás bien, porque estarías estereotipando, estarías sugestionándote, estarías realmente manejando toda una actitud negativa contra tu persona y por ende tu razón no fluye. ¿Entiendes eso? Céntrate en el hoy. El hoy te dice practica, razona, ¿verdad? Procesa, reflexiona, investiga, curiosea, repasa. Eso es lo que te dice el hoy. Entonces, mira,
Neurobiológicamente estas estructuras las puedes tener bien, pero tiene que mucho ver cómo tú actúas en razón de tus ideas, de tus pensamientos para regular tus emociones. Por eso el prefrontal tienes que hacer lo que trabaje a tu favor, no lo aplastes. ¿Entiendes eso? Solamente lo aplastarías, vuelvo a repetirte, con las presiones. El tálamo óptico es otra estructura que está directamente vinculada a estas áreas del sistema límbico. El cuerpo calloso, la corteza el cíngulo, que es por donde está pasando esto, la ruedita o el circulito. Y también el circuito de Papez, que es más que todo una serie de neuronas a nivel del axonal que tiene toda una situación de fascículos que van directamente vinculando todas las estructuras del sistema límbico. ¿Ok? Esas son las partes importantes a nivel neurobiológicas de lo que corresponde las emociones. Hemos visto que realmente ha habido estudiosos que han trabajado lo que es la cognición y emoción. En el caso de eso, la situación principal es ver cómo el estímulo condiciona una emoción. O sea, estímulo-respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de qué hay en estímulo-respuesta. Estamos hablando, pues, del condicionamiento clásico, mira. Pero escúchenme bien. No es que estas teorías o estas situaciones de investigación explicaron en razón del condicionamiento clásico. Pero si lo observas bien, ahí está inmerso eso, ¿ya? Por eso es que la psicología es tan diversa y no es exacta que tú puedes ir entendiendo y reflexionando en razón de cómo se presentan las cosas. Por eso es que aquí vamos a tener a Schachter primero. Y Schachter, si te das cuenta, habla de que ocurren las dos cosas a la vez. La valoración fisiológica, o sea, la acción, la activación fisiológica, con la valoración cognitiva, o sea, lo que ocurre en razón de qué cosa es lo que le pasó, que indica inmediatamente la emoción, ocurrido el estímulo. Por eso, ¿qué cosa es lo que pasó? Mira acá arriba en esta imagen. Ahí vamos a ver si lo ampliamos para que puedas verlo mejor, si se puede ampliar. ¿Ya? Ya. Y lo vamos a... un ratito. Cortar. Y lo vuelvo a pegar para que lo veas enterito, ¿ya? Pegar. Ok, ahí lo ves, mira. Mira el ratero. Este es el estímulo, percepción del estímulo. ¿Qué ocurre a la vez en razón de la teoría de Schachter? Uy, ahí mismo tu corazón, taca, 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 taca y taca, taca, tal vez tu palidez del rostro y todo. Y te estás dando cuenta que te dio miedo, la emoción que vino inmediatamente fue miedo. O sea, la reacción fisiológica y el concepto ocurre a la vez. Y resulta la emoción evidente. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, parece que fuera condicionamiento clásico, ¿no es verdad? Pero si tú no quieres marearte, no lo asocies si no lo has entendido, ¿ok? Pero sí, nada más el concepto de Schachter es que ocurrido el estímulo, ambas valoraciones ocurren a la vez, la reacción neurofisiológica o psicofisiológica con lo que el saber que está ocurriendo y dar lugar a ver y observar solo la emoción, ¿ya? En el caso de Lazarus es más pausado. Yo hasta diría, mira, que hay acá una especie de condicionamiento operante instrumental. En el sujeto el estímulo es intencional. O sea, el estímulo que propone, ¿ya? Es discriminativo, o sea, es intencional. Hay algo que quiere hacer. Como tú ves acá, quiere aprender carro, quiere ingresar a San Marcos, en las dos líneas de acción que tú ves acá.
quiere aprender carro, quiere ingresar a San Marcos. Es un estímulo discriminativo. Evaluación primaria, ¿qué tan difícil es eso lo que voy a hacer? Evaluación secundaria, me atrevo, pues afronto la situación como esto, atrevidamente, sin prepararse, sin nada. Y después surge la emoción porque en el camino, pues, ¿qué cosa ocurre? Pues en el camino no te sale, no te sale, no te sale. No puedes, no puedes, no puedes, porque no lo pensaste bien. Entonces, ¿qué cosa surge? La emoción, pues. ¿Te das cuenta? ¿Y qué emoción es la que surge? En el caso de esto de no haber salido bien o no o ver mediado bien los pasos en lo que es aprender el carro, ¿no? Le da miedo, está pero con terror. Y en el caso de no haber logrado el objetivo, es el miedo, la frustración a lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, mira, Lázaro y Chácter están bien los dos, están bien, porque de las dos formas no movemos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Hacemos primero la evaluación primaria y después la evaluación secundaria? Sí, sí es cierto, cuando es intencional, tienes propósito. Por eso en el ítem, fíjate bien, si hay intención, hay propósito y hay pasos, entonces el sujeto está trabajando con Lazarus. Y si es que es inmediatamente que se ve la figura, estás trabajando ahí, el ítem está trabajando con Chácter. ¿Ok? Considera eso, ¿ya? Entonces, mira, eso es en el caso hasta acá, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos los estudios que han hecho, pues. Y entre los estudios que han hecho a nivel de la expresión de las emociones, tenemos a Darwin y tenemos a Paul Ekman. Darwin ya tú conoces que es más biologista, pero mira cómo y por qué se considera a Darwin dentro de la situación psicológica ahora. Porque realmente hizo un maravilloso estudio en razón de observar la situación de una de las funciones de las emociones, que es la adaptación. Esa función adaptativa que a nivel del cuerpo humano, desde la filogenia, hasta de la filogenia a la ontogenia, el hombre y en los animales, se da de una manera muy particular, pues. ¿Para qué? Para defenderse, para realmente no ser depredado en el caso del medio salvaje y en el caso del hombre para adaptarse a circunstancias nuevas o a situaciones muy sofisticadas que realmente sabe que tiene que atreverse para aprender, para seguir, para avanzar, para conquistar. Por eso es que con Charles Darwin vamos a tener la situación de la función adaptativa de la especie y también la universalidad de las emociones. Y con Paul Ekman es algo casi parecido, pero Ekman solo trabajó con humanos. Y trabajó con humanos, y al trabajar con humanos, la característica que fue que se dio cuenta que a nivel de todo el planeta, en una que otra etnia que escogió en investigación, la resultante era que los gestos de las emociones eran igualitos en todos los seres humanos, estén aquí, allá o donde estén. Pasamos con Darwin. ¿Ya? En el caso de Darwin realmente nos habla de la importancia de la adaptación al ambiente. También nos habla de la supervivencia del sujeto, del individuo. Mira, si el sujeto no se adapta a través del miedo, a través de las emociones, otras que estén a la par, si es un lugar que le es bueno y le da alegría, bueno, eso da lugar a que el sujeto se adecue mejor. Si es un lugar en donde realmente le da miedo o realmente le causa dificultad, como puede ser hasta la cólera, el sujeto realmente va a tener la característica, puede buscar otro sitio o realmente tratar de sobrevivir en ese ambiente, dando lugar a acciones de transformación, ¿verdad? Entonces, eso es característico de cómo las emociones directamente influyen en las emociones, ¿no? Y sobre todo, también las emociones son las que han dado lugar a que las especies puedan
preservar. ¿Por qué? Porque la característica del depredador es prácticamente eliminar a lo que son las crías, ¿no? Y en el mundo animal ustedes han visto que en lo que son los felinos, ¿no? El macho entrante elimina a los hijos del otro macho que alfa, que ya sé, tal vez lo mató o lo desterró, ¿no? Porque realmente hay una prevalencia en razón de la casta, en razón de los animales. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? A la conducta materna le han dado en razón del miedo, le han dado una situación de acción para cuidar a su especie, ¿no? Por eso es que las madres, a nivel de la filogenia, o sea, de los animales, las madres tienen una conducta agresiva. Y esa conducta agresiva es esa ira, la cólera. Y mira cómo es la situación tan alarmante de esa conducta agresiva, que específicamente en los hámsters, si tú le miras a la cría, en una actitud agresiva para que tú no le vayas a agarrar sus crías, se lo come. ¿Entienden eso? Mira cómo se voltea la situación ahí, ¿no? Y también hay lo que es la universalidad que habla Darwin en razón del lenguaje facial y corporal. Y como ves tú en las 3 imágenes nos habla de emociones que tiene el ser humano, que también se le observa en el animal. ¿Te das cuenta? Y no solamente es eso, sino que Darwin también habló de cómo en niños pequeños, principalmente recién nacidos, que recién nacían, se les veía el lenguaje facial a nivel de las emociones. Por eso si tú ves a un niño recién nacido, se ríe, se pone molesto, se pone triste, pero ese chiquito todavía no ha tenido experiencias emocionales. Eso demostró para Darwin que las emociones eran innatas, ¿ok? Heredadas. Pollenman, te vuelvo a decir, fue que a nivel transcultural demostró que realmente esos gestos que también vio Darwin están a nivel de todas las etnias o culturas en todo el mundo, ¿ok? Lo otro que tenemos acá está directamente a las clases emociones, y acá sí te digo algo, ¿ya? Mira acá los 2 cuadritos derecha e izquierda. Emociones básicas, emociones sociales. Esos son 2 conceptos. Pero ¿se igualan a qué? Se igualan a emociones innatas y universales, y las otras aprendidas en socialización. ¿Ok? Y también se igualan a qué? Las emociones básicas son las que se conocen más como emociones. Y las emociones sociales son las que se conocen más como sentimientos, ¿ok? Entonces tú acá tienes que tener cuidado, pues. ¿De qué? De que realmente en el ítem te puede venir esos sinónimos y te están hablando. Si cuando te hablen de sentimientos, te están hablando de emociones sociales, de emociones aprendidas, de emociones secundarias. Y cuando te hablen de emociones, también te están hablando de qué? Emociones básicas, emociones innatas, emociones universales, emociones heredadas. ¿Te das cuenta? Así que eso tómalo bien en cuenta, por eso lo tienes ahí en el cuadrito. Acá lo único que tendrías que agregar a este cuadrito es arriba primarias y secundarias. Y nada más. Y la tienes ya todo en razón de cómo puede ser que se presente dentro del ítem. Ahora, hay casos en donde se ha puesto el ítem y se pone primarias y después se pone aprendidas en el contraste, en razón del ítem. Entonces se puede manejar. ¿Por qué? Porque suponemos que el alumno está trabajando los sinónimos. ¿Ok? Las emociones básicas, innatas, universales son todas las que hemos explicado ahorita, pues. En base de ellas hemos hecho toda la clase. ¿Entiendes? Esas son las que generan específicamente reacción psicofisiológica. ¿Ok? Son las que generan ese tipo de reacción.
¿ya? ¿Y cuáles son ellas? Alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, no. Darwin no agregó sorpresa. Esta sorpresa ya lo han hecho después los diferentes investigadores que continuaron. Se dieron cuenta que había una más. ¿Ok? En el caso de las emociones sociales o las aprendidas o las adquiridas, lo que son sentimientos, están los celos, la vergüenza, la culpa, el orgullo, la envidia. Otras como qué? Otras como sentimiento de inferioridad, frustración, depresión, angustia, tensión, ansiedad. ¿Te das cuenta? Y si tú te has dado, mira, si lees a la lectura nada más simple, entre lo que son las emociones básicas y las emociones sociales, te vas a dar cuenta que nosotros nos movemos más en situaciones negativas de emociones que positivas. Positivas o buenas nada más está alegría, está amor, ¿entiendes eso? Y nada más, ¿ya? ¿Ok? Solamente esa. Y también está empatía. Nada más, esas son las únicas. Alegría, amor y empatía. El resto, léelo, léelo. Te mueves con emociones desagradables. Nos movemos con eso nos movemos más. A tal extremo que se dice bien claro a nivel de las emociones sociales o los sentimientos, que en esas emociones están, o en esos sentimientos están las que despersonalizan al hombre. ¿Qué emociones despersonalizan al hombre? Celos, vergüenza, sentimiento de culpa, envidia. ¿Entiendes eso? Porque los celos, por celos matan, por envidia matan, por sentimiento de culpa y vergüenza se matan. O sea, mira, ¿no? O sea, por eso es que despersonalizan al hombre. Tienen como característica principal manejar toda una configuración totalmente inadecuada en razón de cómo y de qué manera se mueve el ser humano. Cuando los estímulos se presentan desagradables o el sujeto estereotipa, vuelvo a repetir la palabra, tú dirás, pero ¿por qué repite a cada rato la profesora estereotipa? Acuérdate, el estereotipa es una percepción individual, personal de cada uno de nosotros. Y como percepción individual, personal, tiene como característica que algunos atinan a ser congruentes en lo que piensan y otros son incongruentes. Por eso es que en los que somos incongruentes a veces en lo que pensamos, caemos a situaciones pues muy bajas a veces de depresión, angustia. ¿Qué es lo que le ocurre a uno que a otro de ustedes? Estás muy fuerte a nivel emocional, a nivel negativo, porque realmente la característica que ha ocurrido es que los estímulos que se te han presentado alrededor no han sido favorables, ¿ok? Y no, o no lo has manejado bien, no lo has razonado bien, o sigues manejando tu propia interpretación subjetiva, ¿ya? Entonces, mira, eso hay que tener cuidado. Haciendo un retest nada más en razón de las primarias o básicas, vienen de la filogenia a la ontogenia, instintivas, innatas, heredadas, primarias o básicas son sus nombres, ¿ya? Presentes en todas las culturas, por eso es que acá no podemos decir esto es aquí nada más y esto no, no, estas emociones básicas, mira, ya estamos comprobando que viene de la filogenia a la ontogenia, asociadas a una expresión facial, o sea, a un gesto, ¿te das cuenta? Ahí lo tienes aquí, vamos a irnos un ratito. ¿Te das cuenta? Está asociado a un gesto, mira, un gesto, expresión facial. Cada uno de ellos tiene una expresión facial, ¿ya? La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, sorpresa. ¿Te das cuenta? Tienen una expresión facial, ¿ya? Varían de intensidad y se complejizan, porque va a depender de cada quien, pues, cómo las extralimite, ¿no?
provocan reacciones reflejas psicofisiológicas. Vuelvo a redundarte, las únicas emociones que provocan reacciones fisiológicas, reflejas, neurofisiológicas, también te pueden poner, ¿ya? Es las primarias o básicas, no olvidar, ¿ok? Las emociones secundarias. Las emociones secundarias, ¿cómo son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se mueven estas emociones? Estas emociones secundarias tienen como característica que se vivencian en relaciones sociales. O sea, se producen, se provocan o se presentan solo en la convivencia con otros. ¿Ok? Tú no te vas a celar, tú pues. Tú te vas a envidiar. Tú vas a, tú, tú de la vergüenza te la ha creado el otro. Tú no, solita no te has creado vergüenza. A ti mientras no te digan que está mal, tú realmente vas a seguir para adelante. Pero cuando alguien te dice que está mal, ahí es donde viene la vergüenza. ¿Te das cuenta? El amor tienes que amar. Claro que nos dicen tienes que quererte, pero la verdad es que el amor es hacia otro. Hacia los otros tú demuestras tu amor. ¿Te das cuenta? Y tu amor tuyo está en razón de cómo te respetas, cómo te autoconoces, pero no necesariamente debe de ser la palabra amor, ¿ok? Presente en algunas culturas. ¿Por qué en algunas culturas? Creo que hemos conversado antes, que hay algunas culturas que obligan al matrimonio. Y cuando obligan al matrimonio, tienen como característica que no importa que la otra persona no ame. Y tampoco no importa que la otra persona quiera a la pareja. Eso no interesa. Tal vez ha sido, el matrimonio ha sido por una dote, por la plata, por los bienes. Y no, y solamente ya es costumbre, es costumbre. ¿Entiendes? Eso es costumbre que se trabaje de esa manera. Y por ende no hay sentimiento, no hay amor, no hay nada. Es frialdad nada más. O si no, forzar o obligar, ¿no? O hacer una característica por odio, por cólera, ¿no? Entonces son cosas que a veces abruptamente algunas culturas tienen, ¿no? Entonces ahí no necesariamente, por eso dice ahí presente solo en algunas culturas, ¿no? De la forma como lo trabajan. Su expresión difiere entre cada individuo porque las experiencias, las situaciones vividas, no llegan a nosotros de la misma forma. Pongamos, a ti te gusta comer algo que es rico, pues vamos a poner que sea sus frijoles con su seco, ¿no? Te gusta a ti comer eso, pero a otro que le ofrece frijol con seco dice, no, yo no como eso, no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? En gustos y agrados, esa percepción subjetiva, esa valoración cognitiva es totalmente diferente. Y es personal, individual, el componente subjetivo de las emociones. ¿Entiendes eso? Es individual. Por eso es que las personas realmente difieren en razón de cómo ellas pueden actuar ante cualquier estímulo. Algunos actuarán agradablemente, otros desagradablemente, ¿no? Es como quien dice, oye, ¿por qué no has ido a visitar al abuelo? Le habla un nieto al otro nieto. El nieto que le pregunta es porque el abuelo lo crió a él y sobre todo porque lo engreía y lo estimaba, pero el otro nieto dice, no, yo no voy donde mi abuelo, siempre que iba me rezongaba, me pegaba. O sea, la experiencia, las situaciones vividas hacen que tú tengas una imagen mental, hace que tú tengas una representación mental sobre el estímulo, que puede ser agradable o puede ser desagradable. Entonces la expresión difiere completamente de fulano, mengano o sultano. No puedes obligar al otro a que piense como tú piensas, porque las situaciones vividas, la experiencia, ha sido totalmente diferente. ¿Ok?
Resultado de la socialización, mínimo 2. ¿Entiendes eso? 2 personas que estén ahí interactuando van a generar un sentimiento. ¿Te das cuenta? Vas a generar un sentimiento. Ese sentimiento mínimo puede ser empático al inicio, pero después cuando convives con él o con ella o con ellos, a la hora que interactúas tal vez los odias, tal vez los quieres, tal vez celas, tal vez envidias, porque eso ocurre en la interacción. ¿Ok? Eso no naces con celo, no naces con envidia, no naces con sentimiento de culpa, no. Eso se forma en el camino. ¿Ah? El sentimiento de culpa casi siempre surge cuando fallas al otro. Por eso a veces es mejor ir y pedir perdón, hijo. Sino que el orgullo entra a tallar, pues. Por eso hay gente, familias, y no me extrañaría que tal vez en tu familia esté ocurriendo. Familias que se pelean, familias que están totalmente separadas por orgullo. ¿Entiendes eso? Por orgullo, por envidia, por celo. Y gente que también, en razón de la vergüenza, sentimiento y culpa, como te decían en antes, se ha suicidado. O por celos o por envidia, ha matado. ¿Entiendes eso? Porque realmente son emociones que despersonalizan al hombre. Se dice despersonalización porque le hace cometer cosas totalmente a veces aberrantes o totalmente desencajadas o incongruentes, dando como consecuencia que la persona realmente pues ya no se le observa bien, ¿no? El contexto. Y la ley lo ajusticia, pues por eso es que en cárcel hay mucha gente, ¿ah? Hay mucha gente que por envidia, por celo, ha ido presa, porque ha cometido unas situaciones totalmente incoherentes, inestables, pues han matado a la persona, han desfigurado el rostro, han hecho cosas muy denigrantes, ¿ok? Lo último que tienes en tu clase es lo que es la afectividad y bienestar personal, que está directamente vinculado a cómo y de qué manera tú tienes que manejar, pues, la autorregulación emocional. Son son 5 componentes lo que están directamente vinculados o aspectos vinculantes a lo que es autorregulación emocional. Y esa autorregulación emocional vamos a tener especialmente que lo primero es la adaptabilidad. Mira, tienes que adaptarte a lo bueno o malo como las cosas se te presentan. Tienes que adaptarte. Lo que sí te digo algo, en la vida, todo lo que tú vayas a hacer siempre ha tenido como característica que más te vas a mover sobre cosas que no son agradables. Entonces vas a tener que saber lidiar, luchar y vas a tener que hacer frente, por eso se dice adaptarte a las circunstancias como se presenten. Pongamos ustedes cuando ingresen a la universidad, no crean que se les pinta el panorama como para que vas a nadar como pececito en el agua. No, tienes que comenzar a aprender para luchar, hacer frente, adaptarte a esas circunstancias que realmente vas a estar viviendo como nuevo, porque si fuera fácil, ¿para qué estudias, pues? ¿Entiendes eso? No hay necesidad. ¿Te das cuenta? Las cosas se hacen difíciles porque no las conoces. Y al no conocerlas, te obligas a adaptarte a lo que todavía no conoces. Pero a la hora que tú comienzas a conocer esas situaciones que realmente tienes que dominar, es donde entra ese segundo aspecto que es autodominio, dominio. El dominio va a implicar exactamente que tú perfecciones, por eso es que ustedes en ese autodominio van a manejar mucha metacognición, van a manejar mucha autorregulación personal, mira.
Y ahí es donde tú vas a manejar ¿qué? Vas a manejar pues lo que es tu motivación, vas a manejar lo que es tu metacognición y vas a manejar ese espíritu, esa pasión, ese ámbito que tienes tú para querer poder lograr cosas. Por eso es que enmarca autodominio, tienes que demostrar que dominas las cosas que están a tu alrededor, dominas. Y si no la dominas, pues tienes que aprender a adaptarte a la dificultad para dominarlas. ¿Entiendes? Ahora, cuando la persona se conoce, tiene confianza en él. ¿Entiendes eso? Tiene confianza en él y sobre todo tiene que manejar una situación loable a nivel social, que confíe también en los otros. Lo único que dificultaría que una persona no pueda avanzar es que esté enferma. Y si tú estás en un grupo social donde todos están sanos, todos pueden. Y tú mismo, en razón de lo que tú confías que sabes hacer, hasta puedes ser líder para sacar adelante un grupo. Ahí está aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Entonces, tienes que confiar que puedes hacer cosas. Y cuando se dice tienes que confiar que puedes hacer cosas, es porque también tienes que saber que tú como persona creativa puedes innovar. Puedes innovar situaciones de solución más loables, más ricas, más exquisitas en razón de lo que realmente se presenta dentro del entorno. Lo otro que está directamente involucrado a ustedes es de que hagas lo que hagas, se presente lo que se presente. No tapes el sol con un dedo. ¿Qué significa tapar el sol con un dedo? Que pongas excusas tontas a lo que es una realidad. Muchos de ustedes cuando quieren excusarse en razón de tu debilidad, de tu falta de confianza en ti mismo, echan la culpa al profesor, echan la culpa al sistema, echan la culpa a la universidad, echan la culpa a tu papá, todos son culpables. El único que es culpable cuando algo no puedes, eres tú. ¿Entiendes eso? Así que tú no puedes poner excusas. Y todas las personas, fíjate, que cuando estén haciendo algo, no se excusen en cosas tan tontas. Entonces esas personas sí dan pasos gigantes. Por eso es que se dice, no sean escrupulosos, no manejen escrupulosidad, no manejen, mejor dicho, ser escrupulosos, tienes que ser escrupuloso, discúlpeme. Tienes que ser escrupuloso, no manejes excusas tontas. O sea, tienes que manejar sensatez. ¿Entiendes eso? Verdad. Eso es lo que tienes que manejar. Para que realmente hagas lo que hagas, donde estés, donde vayas, como te muevas, todo aquello que tú quieras hacer salga bien. ¿Por qué? Porque al no engañarte y al mirar claramente el camino, lo que tienes que mover como roca, como obstáculo, lo vas a poder conquistar más rápido. Pero aquellos que se sirven de la excusa para que el otro te apañe o el otro te esté diciendo, o como quien dice, te es un alivio a la parte de tu falta de competencia, ¿no? Haciendo echar la culpa a otro. No has avanzado nada. ¿Sigues igual o sigues peor? Eso es lo que tienes que mirar. Mejor conquista que tapar el sol con un dedo. Por eso hay que ser escrupulosos, movernos continuo, con realidad, con sensatez. ¿Ok? Ese es lo que se te dice ahí. ¿Ya? Entonces, miren, jóvenes, las emociones tienen toda una caracterización, que estés donde estés, vaya donde vayas, hagas lo que hagas. Están contigo, en situación baja o en situación alta. La mínima situación para que te muevas es que haya ansiedad. La mínima. Y esa ansiedad está volcada en motivación, intención, en lo que tú quieres hacer. Y puede ser una situación alta si es que está direccionada con pasión. Así que
todo lo que hagas se involucra con emoción. Por eso es que la expresión en la cognición está directamente ligada, no la puedes separar. Es lo que está ligado también cuando acuerdas, se te dijo en razón de pensamiento y lenguaje. Significado con significante, ¿verdad? Pero ahora lo que se anexa también a esa idea, a ese concepto, a esa cognición, ahora lo vas a entender mejor, es la emoción. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. ¿Tienes algún comentario, alguna preguntita que quieras hacer? Porque ya el tiempito corre y tal vez tengas alguna duda. Está presentando, ¿ok? Sí, se escucha, muy bien. ¿Tienes algún mensaje, algo que quieras dar, algo que quieras preguntar? Ok, tal vez si no tienes, pasamos a lo que es la práctica. Todo claro, todo, o todo claro, o nada entendiste, porque qué raro, usted nunca pregunta. Ok, ojalá que sí haya sido que hayas entendido, ¿ya? Ojalá. Muy bien, nos vamos entonces a la, ok, qué bien. Nos vamos a las preguntas, ¿ya? Al menos haremos una para poder pasar a lo que es las claves. Mariana desde el inicio de la semana se siente irritable y algo sensible. Ella no pudo señalar con certeza por qué se siente así. Sin embargo, nadie puede reprocharle que no esté cumpliendo debidamente con sus responsabilidades laborales. Por otra parte, Luis esta semana estuvo dormitando en su escritorio. Su afición al fútbol europeo lo lleva a trasnochar o amanecerse. ¿Ok? Ratito, acá. Ya, voy a terminar, después solo corrijo. Amanecerse para ver las transiciones en vivo de varios equipos europeos, llegando incluso a tatuarse los emblemas de 4 equipos en el brazo y cuello. El estado afectivo que evidencia Mariana se denomina emoción, pasión, sentimiento, estado de ánimo, mientras que en Luis se tipifica como sentimiento, estado de ánimo, pasión. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A ver, T. la La, letra D, sí, porque lo que evidencia Mariana, es algo ambiguo en razón de lo que está sintiendo momentáneamente, que es un estado de ánimo. Y lo que sí evidencia nuestro amigo Luis es una pasión a tal nivel de desfigurarse hasta su brazo y cuello, ¿no? Con situaciones de los tatuajes. Eso solamente lo puede hacer por pasión. Muy bien. Nos vamos a la número 2. En la número 2 nos dice, Neri al notar que el profesor marcó su examen con un aspa, recordó que él la vio copiar de su compañera durante el examen. De inmediato sintió que su corazón empezó a latir más rápido, que le faltaba aire y que cierto rubor aparecía en su rostro. Considerando el proceso emocional, lo que experimenta Neri es el componente denominado fisiológico. componente fisiológico, porque inmediatamente se está notando, ¿verdad? Lo que correspondería, hoy acá me faltó el tercero, pero está acá. Lo que sería las situaciones del esto. La 3, Ximena y Yada son amigas que están inscritas en un centro preuniversitario. En el transcurso de las semanas de clase, Ximena se ha sentido atraído por Rigoberto. Sin embargo, ahora está tomando distancia de su amiga, ya que se siente celosa al ver que Ada ha empezado a salir con este chico. Respecto a la clasificación de las emociones, se puede mencionar que Ximena está experimentando una emoción secundaria, siente envidia en la relación de Rigoberto, muestra una emoción universal e innata, debería sentir alegría, la cual es una emoción social, o está vivenciando una emoción básica. ¿Cuál sería? La, La La letra letra. A. La letra, muy bien, está experimentando una emoción secundaria. Acuérdate muy bien de las 2 separaciones que te he dicho. Solamente agrega la emoción primaria y secundaria en el cuadrito y ya tienes todo, ¿ya?
Acá tienes las claves. 1D, 2B, 3A, 4E, 5A, 6C, 7C, 8B, 9D y 10A. Muy bien, jóvenes. Creo que terminamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta quieres ahora sí hacer? Todo claro. Todo claro. Entonces, jóvenes, como ¿verdad? Terminamos creo 11:20, ¿no? ¿Sí? ¿Con este grupo sí se termina 11:20 o todavía tenemos 5 minutos? Faltan 5 minutos. Ah, sí falta. Entonces seguimos, pues. Te hago acordar, nada más en razón de, ¿ya? Te hago acordar que realmente las situaciones que están directamente vinculadas a las emociones está directamente en razón de componentes. Su componente de las emociones son fisiológico, subjetivo y conductual. Las únicas que tienen componente fisiológico evidente en razón de su acción son las emociones básicas. Y lo otro que también tienes que entender es que las emociones básicas, a la hora que confluyen bajo una situación subjetiva, son las que dan lugar especialmente a que se formen los sentimientos. Por eso cuando se te mostró este cuadrito de acá, mira, esto de acá, ¿ya? Se te dice bien claro que la emoción, su origen es un estímulo y del sentimiento es una emoción. ¿Por qué es que se te dice que es una emoción? Porque esta valoración cognitiva es producto de la experiencia emocional que tiene el sujeto a la hora que por primera vez se presenta el estímulo. Entonces, esa situación es la subjetiva, que es la expresión subjetiva es una valoración cognitiva que guarda el sujeto en su memoria emocional. En razón como esta valoración cognitiva repite, replica, sigue con ella, entonces es posible que la madure, pues, y la haga un sentimiento. Es lo que ocurre cuando la muchacha o el muchacho se ven por primera vez, ese es el estímulo, por primera vez se vieron, pero se generó una valoración cognitiva entre el muchacho y la muchacha, se generó la valoración cognitiva. A la hora que se genere esa valoración cognitiva, esa situación subjetiva de ambos, a su forma como ellos lo captaron, es lo que en el transcurrir del tiempo, en sus salidas, en su convivencia, en su situación ya cotidiana que comienzan a tener, comienzan a madurar el amor. ¿Entienden la figura? Al inicio no es amor. ¿Te acuerdas de las etapas de la relación de pareja? Al inicio es enamoramiento, pero amor es cuando realmente la persona en la vida cotidiana comienza a construir ese sentimiento, ¿ya? Pero ¿de dónde parte el sentimiento? El sentimiento o las emociones secundarias parten de una emoción. Y puede ser larga, pues tu amor con tu pareja puede ser larga. Pero como ya estás seguro y confiado que es tu amor, ya tiene una intensidad baja. Pero cuando es la primera vez, no, hasta el corazón se te acelera. ¿Ok? Eso es lo que debemos de comprender, entender en esta situación entre estas dos. El estado de ánimo y la pasión parten de una emoción también, pero ya es el sentimiento en cómo realmente confluyen en razón de la vida cotidiana que en razón de lo que sientes por una cosa, otra cosa y otra cosa. Se hace difusa y te crea una situación especial en el estado de ánimo temporalmente. Y la pasión es un estímulo, pues, que te genera realmente un sentimiento apasionado.
en razón de algo que quieres lograr. Un sentimiento, una valoración cognitiva apasionada sobre algo que quieres lograr. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces eso es lo bueno que tienes que saber. Y sobre todo en razón de las funciones, acuérdate, adaptativa, netamente biológica es la adaptación. Motivacional es aprendizaje que te lleva al futuro. Y social es interacción social. ¿Ok? Muy bien, ahora sí podemos despedirnos porque sí ya se completó tu tiempito y tienes que pasar a lo que vendría a ser tu receso. Muy bien, jóvenes, que les vaya bien a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Que les Adiós, vaya bien. fin de semana. Adiós. También muchas gracias. Y gracias a Chao, me ustedes. cuido. Gracias, nos Chao, vemos. Que les profesora. vaya bien. Chao, chao.